Continuamos con el pensamiento de cada día. Yo quería compartir con ustedes un pensamiento de Santo Tomás de Aquino acerca de lo que él llama la dilatación del afecto. Literalmente, en latín, dilatatio o dilatatum, ¿no? El adjetivo, significa ensancharse, expandirse. Propiamente la dilatación viene del latus, que significa ancho, ¿no? De ahí, por ejemplo, la latitud. La latitud, que es el grado existente entre la posición de un objeto sobre la superficie de la Tierra y es un ángulo, ¿no? Y el ecuador, ¿no? Esa es la latitud, el ancho existente. ¿Qué latitud? ¿En qué latitud se encuentra la ciudad, no sé, de Arequipa? Bien, entonces la dilatación afectiva es un tema interesante, digo, por varias razones. En primer lugar, porque nos señala un aspecto importante del método bíblico y también asumido por Santo Tomás y por la gran filosofía, que es el uso de los conceptos o de las ideas o de los términos relativos al mundo físico y material para señalar cuestiones del corazón o espirituales, ¿no? Santo Tomás no tiene ningún problema en hacerlo, al contrario, lo hace en forma permanente. Por ejemplo, recientemente hablamos de la licuefacción, ¿no? Que también es una forma de señalar cómo el corazón se derrite, se hace líquido, licuefacción a causa del amor, y aquí habla de la dilatación, ¿no? Y así va a hablar en muchas formas, en muchos lugares, digo, utilizar términos que son de la Escritura, ¿no? Porque la Biblia, ustedes saben, utiliza en gran medida el lenguaje simbólico, ¿no? Entonces, por ejemplo, San Pablo habla de que mi corazón está dilatado, ¿no? Dilatado, otros traducen, está abierto, ¿no? Está dispuesto, se ha ensanchado para ustedes, ¿no? Y entonces, dice Tomás, al inicio de la Suma Teológica, se plantea en forma consciente, porque él se da cuenta perfectamente que para desarrollar un tema primero tiene que determinar una metodología, ¿no? Es decir, está presente en Santo Tomás claramente el método científico, ¿no? Primero se estudia la metodología, entonces dentro de la metodología, de la teología o de la doctrina sagrada, como él lo llama, se pregunta si es posible hablar o usar términos metafóricos, ¿no? Precisamente el mismo término metáfora, que viene del griego meta, ¿no? Que a través de o más allá, ¿no? Por ejemplo, la metafísica es lo que está más allá de lo físico, ¿no? O el metabolismo, etcétera, ¿no? Y meta o fora, que significa llevar, ¿no? Entonces, las expresiones metafóricas o los términos metafóricos literalmente son términos que te llevan, te trasladan de la realidad material a la realidad inmaterial, ¿no? Es decir, por ejemplo, nosotros hablamos de la grandeza del corazón de una persona, ¿no? Y bueno, ¿qué significa eso? Bueno, el término grandeza proviene del mundo físico, el volumen, la grandeza, el tamaño, ¿no? Este hombre tiene un corazón de un tamaño enorme, ¿no? Bien, continuamente lo hacemos y uno se pregunta, ¿es lícito? Obviamente que es lícito. No solamente lícito, sino que es necesario, es imprescindible y es muy hermoso. Es propiamente humano. Cuando Santo Tomás intenta responder a esto, ¿no? Acerca del uso de las metáforas, dice, bueno, pero el hombre es así. Todo lo que el hombre conoce, lo conoce a través de los sentidos. Y entonces está determinado por su origen, por su inicio, dice Tomás, por la sensibilidad.
De modo que conocemos lo espiritual, no solamente usando palabras, sino lo entendemos también de alguna forma por comparación, por analogía. El pseudo Dionisio dice, bueno, en la luz divina se manifiesta al hombre mediante velos. ¿Qué es el velo? El velo es una tela o una cortina a través de la cual pasa la luz. Entonces, las cosas materiales son como transparentes a la luz inteligible y a la luz divina, ¿no? De modo que lo material no es puramente material, sino que a través de él y en él se manifiesta algo más que lo material, ¿no? Por eso cuando uno considera, por ejemplo, esta imagen del velo, lo que uno siente es la luz, pero no en forma directa, sino en el velo. El velo es necesario, ¿no? Es el ícono, se dice en la tradición oriental, ¿no? La ventana visible al mundo invisible. Entonces, estas ventanas visibles son las metáforas que nos ayudan a entender realidades que son inmateriales, porque cuando hablemos de la dilatación del corazón, obviamente no estamos hablando de que el corazón físicamente se agranda. Sí, bueno, el corazón se agranda, se contrae, se dilata, pero no tiene nada que ver como órgano, ¿no? Pero con la realidad afectiva, ¿no? Y sin embargo, en la Escritura encontramos este tipo de expresiones, ¿no? Por ejemplo, la de San Pablo y otras. Entonces San Tomás dice, sí, la metáfora, bien. Entonces él después va aplicando con enorme libertad este principio, a saber que en el hombre el conocimiento siempre es relativo a lo sensible, y en lo sensible, a través de la analogía, de la comparación, de la participación, podemos percibir también lo espiritual o usar imágenes sensibles para hablar de lo espiritual, ¿no? Y aparte Tomás dice, bueno, aparte es muy hermoso, y que realmente es muy hermoso, porque hablar de la dilatación del corazón es una imagen, ¿no? Y la imagen siempre es atractiva. Por eso la Iglesia siempre utilizó las imágenes en el templo, los íconos, en fin, el arte, ¿no? El arte como vehículo del espíritu. La vía pulcritudinis, dice la teología, el camino de la belleza, para llevarnos al bien y a la verdad, ¿no? Porque lo primero que nosotros percibimos es el aspecto agradable de las cosas. De esto se trata, porque Tomás dice, bueno, cuando uno se alegra o se complace en alguna cosa, se abre para recibirla. Este es el concepto. Hay como una tríada de conceptos que es el placer o la delectación, después la apertura o la extensión, la dilatación propiamente, ¿no? La apertura del corazón. Por eso el Papa Juan Pablo II repetía una frase que a él le gustaba mucho, decir, abran el corazón. También decía, abran las puertas a Cristo. ¿Qué significa esto? Obviamente no se trata de las puertas materiales de la casa, sino las puertas del corazón, ¿no? Es decir, ¿y cómo se abre, cómo se dilata algo? Mediante el placer, mediante la delección, ¿no? Delectación. Por eso está relacionado para Tomás, pero no, sí, para Tomás, el tema de la dilatación con el placer o la delectación, ¿no? O sea, cuando uno se alegra en algo, se abre, ¿no? Entonces, esta primer encuentro con la cosa, ¿no? Es un encuentro agradable, ¿no? En el libro del Apocalipsis hay un texto, ¿no? Donde pone en boca del Señor Jesús, mira que estoy a tu puerta y llamo, ¿no? Toca. Si abres la puerta y me dejas entrar, no cito literalmente, ustedes lo van a encontrar, es un texto bellísimo, ¿no? Bellísimo. Cenaré contigo y tú cenarás conmigo. No dice cenaremos juntos,
sino yo cenaré contigo y tú cenarás conmigo, ¿no? Pero lo primero que señala en este libro es el golpe en la puerta. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si escuchas mi voz, bueno, esa llamada a la puerta muchas veces pasa por la delectación, por lo placentero, lo agradable, por la belleza, por lo atractivo, ¿no? Este es el mecanismo, que es un mecanismo universal de la psicología y no solamente del espíritu, que mediante la delectación, el placer, la fruición, la alegría, ¿no? El corazón se abre, se dispone, abriéndose, para recibir aquello en lo cual se delecta, porque uno obviamente es como que quiere más, acepta, ¿no? Este mecanismo de delectación, dilatación y recepción lo encontramos, ya les digo, en toda la realidad humana, ¿no? Aún en las cosas que no tienen nada que ver con la vida del espíritu. Porque es un mecanismo, repito, universal, ¿no? Que se puede usar para bien o para mal, ¿no? Es el mecanismo de la seducción, ¿no? Ustedes sabrán cualquier manual de seducción, ¿no? Son interesantes. Dice, bueno, lo primero que uno tiene que hacer es agradar al otro. Porque cuando uno agrada al otro, ¿qué hace? El otro se abre, ¿no? Y se dispone, pierde la desconfianza, en fin. Entonces, cuida la higiene personal, usa ropa adecuada, no hables mucho de vos, preguntá, hace algún regalo, en fin, hay como diversas cosas, diversas como instrumentos, mediante el cual uno como que se pone una máscara, uno no es auténtico en ese momento, intenta agradar, ¿no? Deleitar, agradar, porque mediante esa delectación entonces se abre, ¿no? En fin, esto es lo que sucede en todos los campos, en la propaganda, en la publicidad comercial, en la propaganda política, en fin, o bien en el amor, porque cuando uno se enamora de alguien, primero se enamora de su aspecto, ¿no? De lo atractiva que es esa persona, ya sea por su carácter o por su belleza física o por su inteligencia, por lo que sea, depende. Pero ese aspecto atractivo es lo primero que uno percibe y al percibirlo se abre a recibir ya a la persona en sí. De modo que primero está la belleza, después el bien, la verdad y el bien, ¿no? Esto, por ejemplo, lo enseña la oratoria sagrada. San Agustín lo enseña, por ejemplo, ¿no? Cuando habla acerca de la función del predicador, ¿no? Del sacerdote o del pastor, aún del docente. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? En primer lugar, agradar. Por eso él dice lo que hay que dibujar, usar imágenes, en fin, quizá hacer bromas, hablar de una forma sencilla, afectiva, en fin, atraer, agradar, ¿no? Entonces, de eso se trata, eso es lo que llaman también la captatio benevolencia, la captación de la benevolencia del auditorio, ¿no? Sonriendo, haciendo un chiste, contando alguna cosa íntima, alguna broma, alguna no sé, lo que sea, ¿no? En fin, la gente está dispuesta, ¿no? a escuchar, y entonces entonces después sí, ahí le doy la doctrina, ¿no? Primero lo atraje, hice que abriese su corazón, y después ahí sí le doy ya una comida sólida, es decir, la doctrina, y después lo muevo, ¿no? A obrar bien. Por eso decían entonces que la función del predicador es agradar, agradar, enseñar o instruir y mover. Primero lo que hay que hacer es agradar. ¿Por qué? Porque, repito, el concepto que es principal, ¿no? Cuando uno se alegra en algo, abre su corazón para recibirlo, ¿no? Entonces, repito esta tríada de la delectación, dilatación
y recepción, ¿no? Esto es algo que utiliza, como dije, la Iglesia, sobre todo durante los servicios litúrgicos, la música. ¿Por qué es tan importante la música sagrada? Sobre todo en la tradición ortodoxa oriental, ¿no? Y también en la tradición protestante, pero ya es una música de otra calidad, ¿no? Pero en la tradición ortodoxa es muy importante la música. ¿Por qué? Porque la música toca el corazón, conmueve. Obviamente es algo estético, ¿no? Pero mediante esa herramienta que es la música, se ablanda, se amplía, se ensancha, se ahonda, ¿no? Se expande el corazón, y entonces, ya expandido, puede entrar la gracia divina mediante la palabra del predicador, ¿no? Es decir, es una metodología auténtica de toda docencia, ¿no? Que se puede, repito, se puede usar para bien o para mal, ¿no? Ya le digo, se puede usar también para la seducción, ¿no? Aunque seducir propiamente no tiene un contenido negativo. Nosotros al término seducción lo concebimos como un engaño, ¿no? Pero en realidad seducir viene del latín ducere, conducir, guiar, llevar, ¿no? Y se. Y entonces seducir es llevar o distraer, no necesariamente es engañar, ¿no? Es más, hay un texto del libro del profeta Jeremías, capítulo 20, ¿no? En latín, tú me sedujiste, dice el profeta. Le dice a Dios, ¿no? Muy interesante. No todas las traducciones son así, ¿no? Algunos traducen de otra forma, tú me convenciste, ¿no? O una cosa así. Pero en latín seduxiste, literalmente, tú me sedujiste y yo me dejé seducir, dice, ¿no? Bien. Entonces, la dilatación del corazón, ¿no? De la dilatación afectiva, digo, viene de esta idea de la dilatación mecánica o calórica, ¿no? de los materiales, que, por ejemplo, cuando ustedes conocen la bota, ¿no? Que es un recipiente para el líquido o para el vino, ¿no? Que se utiliza mucho en España, ¿no? Como toman la bota, que es de cuero. Entonces la bota, cuando no tiene líquido, ¿qué pasa? Está como chupada, está contraída. Y entonces cuando se le mete dentro de la bota, ¿no? el vino o cualquier líquido o el agua, se expande, ¿no? De modo que la dilatación se produce, y esto lo dice también Tomás en este bellísimo tratado que tiene acerca del deleite. Dice, la dilatación se produce por dos razones. Dice, la primera razón es cuando ingresa en el corazón algo grande, ¿no? Es decir, no es que el corazón se disponga a recibir algo, sino aquello que recibe es tan grande que ensancha las puertas del corazón. Vemos que la dilatación es un efecto de la presencia de algo grande, de algo importante, de algo muy valioso en el corazón, ¿no? Y esto es interesante porque esto significa que en la medida que nosotros orientamos nuestra vida hacia lo grande, el corazón se agranda. En cambio, si orientamos nuestra vida hacia lo pequeño, el corazón se empequeñece. Y la verdad que nuestra vida está constituida por cosas grandes y pequeñas. O sea, yo me puedo distraer todo el día arreglando la ropa, ¿no? Poniéndola todo en un orden de tamaño y de color o del año que la compre, y me puedo entretener toda la vida, digamos, ordenando o los libros que tengo, ¿no? Que son muchísimos, ordenarlos por tamaño, y bueno, pero eso sería empequeñecerme, ¿no? O sea, vivir atento al curso del dólar, que obviamente es muy importante, o vivir atento al gran hermano, ¿no? ¿Quién en el gran hermano? O vivir atento a lo que dijo, lo que no dijo tal o cual diputado. O sea, hay una tendencia, obviamente, que es peligrosa, de atraer nuestra atención
por parte de las pocas cosas que son miserables, mezquinas, pequeñas, ¿no? Entonces, cuando uno vive de lo miserable, de lo mezquino, de lo pequeño, el corazón se hace a imagen de eso, ¿no? Es un peligro de todos nosotros en nuestra vida, ¿no? Es decir, nadie está exento de eso. Pero si uno orienta voluntariamente su vida hacia cosas, no digo superlativas, pero mejores, entonces el corazón se ensancha. Porque la dilatación del corazón no solamente se consigue mediante la disposición que produce el placer, sino se consigue cuando uno orienta su vida hacia algo grande. Entonces como que se fuerzan las paredes, que se estira las paredes del corazón, ¿no? Santo Tomás después va a hablar acerca de esto detalladamente cuando estudie ya no solamente el sentimiento, sino la virtud de la magnanimidad. La magnanimidad, o sea, lo grande, ¿no? Los grandes problemas, no pequeños. Entonces hay dos formas en que el corazón se dilata, y con esto termino. La primera forma es dispositiva. El placer, la fruición produce una dilatación. Y la dilatación produce es dispositiva para la recepción. Por eso, cuando los grandes predicadores, que en la iglesia los ha tenido y los tiene también, gracias a Dios, ¿no? Siempre han utilizado este recurso, que es el recurso que a través de lo agradable, ¿no?, de la captatio benevolencia, ¿no?, es el recurso que en definitiva utilizó nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Si uno lo ve en el Evangelio, cómo mediante los milagros y las obras magníficas que Él realizó, ¿no?, Él dispone al auditorio para darle ya una comida más sólida, ¿no? Es decir, un agua que brota, ¿no?, de la vida eterna, dice, en el diálogo con la samaritana. Entonces, la dilatación dispositiva y después mediante la delectación, después la dilatación mediante la recepción o la búsqueda voluntaria de cosas grandes, ¿no? Entonces, cuanto más grandes son los ideales o las ideas o el contenido de nuestra vida, más se dilata nuestro corazón. Bien, termino diciendo que esto de la grandeza del corazón es algo, como ustedes se darán cuenta, más allá de esta doctrina, que es muy interesante, se dan cuenta que es absolutamente necesaria en nuestros días, ¿no? Con esto me despido. Si fue de su utilidad, entonces le voy a pedir que le pongan el like, se suscriban para la difusión del canal. Ahora sí me despido, que tengan un muy buen día.